Veamos ahora cómo crear un proyecto Blazor Server App. Para esto voy a abrir Visual Studio. Voy a seleccionar la opción Create New Project. Voy a seleccionar mi template Blazor App. Le voy a decir que quiero crear un proyecto, por ejemplo, que se llame Hello Blazor. Selecciono una carpeta, por ejemplo, aquí voy a dejar mis archivos, le digo Select y le digo Crear. Voy a seleccionar ahora la plantilla Blazor Server App de ASP.NET Core 3.1 y le digo Crear. Nuestra aplicación ya está creada y entonces tenemos aquí la estructura. Aquí tenemos los componentes, por ejemplo las páginas ya viene con código ejemplo, un contador, otro para demostrar el consumo de servicios, la página principal, etc. Y aquí algunos componentes que se comparten. Nuestra aplicación, así como está, ya podríamos ejecutarla. Tenemos aquí la página Home que nos muestra Hello World y aquí tenemos un ejemplo del componente Counter. Este ejemplo lo único que hace es incrementar un contador. Recordemos, estamos aquí en el browser. Le voy a dar aquí Click Me. Lo único que hace es incrementar el contador. Eso es lo que tenemos. Normalmente en una página web para incrementar el valor del contador es necesario utilizar código JavaScript. Sin embargo, con Blazor podemos utilizar C#. Regresemos aquí a Visual Studio. Déjenme mostrarle aquí nuestro componente Counter. Esto es lo que tenemos. Déjenme cerrar aquí para que se pueda apreciar todo el código. La interfaz de usuario del componente Counter es definida utilizando HTML. Pues aquí tenemos nuestra interfaz de usuario y estamos utilizando HTML. La lógica de renderización dinámica, por ejemplo, los ciclos, condiciones, expresiones, etc., es agregada utilizando una sintaxis C# incrustada llamada Razor. El marcado HTML y la lógica de renderización C# son convertidas a una clase componente en tiempo de compilación. El nombre de la clase net generada es el mismo que el nombre del archivo. Entonces, cuando compilamos nosotros, todo esto se genera una clase, por ejemplo, aquí llamada counter. ¿Sí? En el assembly generado, déjeme por ejemplo detener, déjeme por ejemplo de developer, vamos a abrir developer command prompt, voy a ejecutar ILDASM y vamos a examinar el assembly generado. Por ejemplo, acá tenemos Blazor. Y aquí tenemos pues nuestro assembly. Podemos notar aquí tenemos nuestro componente o nuestra clase counter, que se genera precisamente al compilar este componente counter, ¿correcto? Entonces este componente, su código HTML y su código C# se compilan y se genera una clase, ¿correcto? Y esto es lo que se va a ejecutar. Tenemos aquí este otro código interesante. Los miembros de la clase componente creada son definidos en un bloque @code. En el bloque @code, el estado del componente, esto es sus propiedades, sus campos y sus métodos, son especificados para el manejo de eventos o para definir alguna otra lógica de renderización del componente. Si nosotros regresamos acá,
podemos ver que aquí está el método increment_count, ¿sí? Que tenemos acá. Este es el código que tenemos. ¿Qué más podemos observar? La directiva @page. La directiva @page al inicio del archivo hace que una petición de diagonal counter, sí, que por ejemplo, cuando nosotros, déjenme ejecutar nuevamente, nosotros podemos, aquí por ejemplo, no le estamos pasando ninguna ruta, ¿sí? Entonces se va a mostrar la página home, pero también nosotros podríamos utilizar, como se ve ahí, diagonal counter, y con eso nosotros estamos ruteando hacia el contador, ¿sí? Nuestro componente counter. Entonces, una petición de diagonal counter en el navegador causa que el componente counter renderice su contenido. Los componentes renderizan su contenido en una representación en memoria del árbol de renderizado, que después puede ser utilizado para actualizar la interfaz de usuario de una forma flexible y eficiente. Esto es, si nosotros recordamos un poco de DOM, aquí hay un árbol de elementos DOM. Entonces, cuando invocamos al componente, se genera el renderizado en memoria, que después se compara contra el DOM actual y se actualiza únicamente las partes modificadas. La directiva entonces @page especifica que el componente counter es un punto final de enrutamiento, esto es un routing endpoint. El componente counter maneja las peticiones enviadas a diagonal counter. Sin la directiva @page, un componente no manejaría las peticiones enrutadas, pero el componente podría seguir siendo utilizado por otros componentes. Por ejemplo, vamos a suponer, le voy a dar stop. Voy a quitarle, por ejemplo, voy a ejecutar déjenme cerrar para que se recompile. Vamos nuevamente a ejecutar. Veamos qué sucede ahora cuando le digo diagonal counter. Podemos ver que ya no está respondiendo. ¿Por qué? Porque le quitamos su ruta, su directiva de ruteo. Vamos a dar stop. Vamos a dar nuevamente y ejecutar. Nuevamente counter y ahí está funcionando. ¿Qué pasa cuando nosotros le damos clic al botón counter? Recordemos que esta es una aplicación Blazor Server App. En consecuencia, el código C# está hospedado en el servidor. De tal forma entonces que aquí tenemos nuestro código. Déjeme poner aquí un punto de ruptura. Y déjeme mostrar qué sucede cuando le damos clic a counter. Vamos a darle entonces clic. ¿Qué cosa es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que el evento onClick es disparado, ¿sí? Aquí el botón se dispara su evento onClick. El manejador del evento onClick registrado, que sería en este caso, es invocado y en consecuencia viene la ejecución para acá. La variable currentCount es incrementada. El componente counter entonces regenera su árbol de renderizado, esto es, vuelve a construir su interfaz de usuario. El entorno de ejecución compara el nuevo árbol de renderizado, que realmente aquí lo único que va a cambiar es el valor que se muestra acá. Entonces, el entorno de ejecución compara el nuevo árbol de renderizado con el anterior. Después, el entorno de ejecución aplica al DOM, esto es al Document Object Model, únicamente el contenido que haya cambiado, ¿sí? Entonces aquí, si le damos continuar, aquí se aplica únicamente el cambio
al DOM y el contador mostrado es actualizado. Clic y se actualiza. Ahí está. Déjenme quitarle el punto de ruptura. Vamos aquí nuevamente y vemos cómo no se actualiza toda la página, solamente se está actualizando el cambio. Esta es la interfaz de usuario. Esto es lo que se regenera en memoria, pero al DOM únicamente se le aplican los cambios, precisamente después de comparar el nuevo árbol contra el árbol existente. Y de esta manera es que funciona. Recordemos, estamos con Blazor Server, el código C# se hospeda en el servidor. Entonces hay una conexión del cliente, una conexión signalar, se abre un WebSocket para que desde el cliente se ejecute el código hospedado en el servidor. ¿Sí? Y de esta manera es que trabaja, ¿no? Es algo así como una especie de Ajax. ¿Sí? Solamente que la conexión es a través de signalar. En el caso de las aplicaciones Blazor WebAssembly, todo el código del componente del código C# ya compilado se encuentra directamente aquí en el browser. Entonces ya no necesita ir al servidor. Correcto, todo se ejecuta directamente en el browser. Pero eso es con Blazor WebAssembly. Este ejemplo lo estamos trabajando con Blazor Server, que es el Blazor que ya se encuentra disponible desde el Netcore 3.0. En el caso del Blazor WebAssembly, al momento de crear este contenido, todavía está en versión preliminar, entonces todavía no se encuentra oficialmente disponible, pero ya podemos empezar a hacer pruebas con él. Entonces, pues esto es prácticamente el código que tenemos aquí con nuestra plantilla de Blazor Server App.